Bueno, muchas gracias por la oportunidad de explicar acerca de la consejería genética, que el cáncer juega un rol fundamental y sin ir más lejos, en Chile fue incluida como uno de los derechos que tienen los pacientes con cáncer de tener una adecuada consejería genética al momento del diagnóstico de un cáncer, particularmente en el adulto. La consejería genética lo que realiza es la evaluación de los patrones de herencia y el análisis de un tumor para poder saber cuáles son los mecanismos o las razones por las cuales se originó este cáncer a nivel genético. Entendiendo que el cáncer es una enfermedad genética que se adquiere en algún momento de la vida y que bien pudiera tener elementos heredados que hacen que haya una predisposición más alta a adquirir esta enfermedad en alguno de los órganos en cuestión, ya sea cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de colon, etcétera, etcétera. Eh, y en la consejería lo que nosotros vamos a realizar es la historia familiar para poder ver cuáles son los riesgos de que haya un componente hereditario y saber cuál es la pertinencia de realizar estudios genéticos, como le decía, a nivel del tumor o del cáncer propiamente tal, o a nivel de la genética con la que nació el paciente que pudiera orientarnos a tener un componente hereditario. Una de las principales razones que llegan pacientes a mi consulta son los pacientes que tienen un cáncer menores de 50 años. Estas personas, como el cáncer es habitualmente una situación que ocurre a más avanzadas edades de la vida, cuando tienen menos de 50 años nosotros tenemos una alta sospecha de que hay un componente hereditario que aumenta de manera significativa el riesgo de esta persona de generar un tumor y por eso se manifiesta este tumor a muy temprana edad. Y dado ese escenario, tiene un riesgo muy alto de que puedan aparecer nuevos tumores o que nosotros tengamos que modificar el tratamiento a que sea un poco más agresivo. Y esto se ve particularmente marcado en cánceres como el cáncer de mama y el cáncer de próstata. También acuden en muchas ocasiones pacientes que están más complicados, cáncer más avanzado, en donde tenemos que acudir o a basarnos en el estudio genético de los tumores para poder tener nuevas vías o caminos de tratamiento disponibles, ya que las primeras líneas o el cáncer está tan avanzado que necesitamos poder abordar terapias dirigidas o terapias especializadas para atacar tumores que tienen mutaciones genéticas puntuales. Y por último, uno puede acudir a una consejería genética cuando quiere estudiar la genética de cómo nosotros metabolizamos los medicamentos, y eso se estudia los genes que están involucrados en que van a digerir, que van a metabolizar o en el fondo eh, operativizar esos medicamentos al interior de nuestro cuerpo. Y de esa manera nosotros podemos anticipar qué terapias van a funcionar mejor y cuáles tienen unos riesgos de generar efectos adversos que sean mayores que lo habitual. Es muy interesante esto porque la consejería genética tiene dos partes súper claras. La consejería previa al test y la consejería posterior al test si determinamos en la anterior que ameritaba hacer un estudio genético. Entonces son dos consultas muy distintas unas de otras y las dos son muy necesarias. En la consejería genética pre-test, nosotros para poder evaluar si el paciente tiene efectivamente una indicación médica de realizar un test genético, nosotros tenemos que levantar la historia familiar, la historia, si tiene historia personal de cáncer o la historia de fenómenos de cáncer en la familia, los medicamentos que está tomando, entender cuál es el diagnóstico, cómo fue esta progresión para hasta llegar a donde nos encontremos con ese paciente, ya sea familiar o personal, como les digo. En base a eso, nosotros construimos esto, nos apoyamos a veces cuando es muy límite en algunos algoritmos de riesgo, pero en general vemos si cumplimos con los criterios de indicación de un examen genético puntual. Si este es el caso, nosotros vamos a solicitar que la persona se realice dicho examen y cuando tenga los resultados vamos a tener la consejería posterior al test.
En esta consejería posterior al test vamos a revisitar un montón de elementos que se hablaron antes, ya que estaban incluidos en el consentimiento informado de dicho examen. Y ahí lo que vamos a hacer es poder visitar cuáles fueron los resultados, los impactos, los alcances, los significados que tienen los distintos resultados que pudieran haber sido encontrados, ya sean estos negativos, positivos o inciertos, en el examen genético que solicitamos. En base a esa explicación y a esa educación en función de los resultados que se encontraron, nosotros podemos tomar actividades médicas como un aumento de vigilancia para una recurrencia o la detección oportuna de un cáncer, en el caso de que el paciente no presente ya un cáncer previo, y se van a desarrollar planes de salud que son meramente personalizados o individualizados a la persona para poder minimizar o actuar sobre el riesgo que tiene de poder desarrollar un nuevo cáncer o progresar el cáncer que ya tiene. Y de esa manera nosotros podemos contribuir al equipo tratante con ciertas recomendaciones clínicas basadas en los estudios internacionales del nivel de agresividad o los terapias que están disponibles en base a las hallazgos que se realizaron. Y por último, nosotros terminamos siempre cuál es el impacto que puede tener para otros miembros de la familia, con lo cual tendríamos que convocar a estos nuevos miembros en la medida que haya un riesgo, ¿no es cierto? Ya sea porque el resultado fue positivo o si no encontramos nada, tal vez hay otros miembros de la familia que tienen un riesgo alto de tener alguna mutación que nosotros tengamos que ir a estudiar y con eso convocamos a otros miembros de la familia a realizar una consejería pretest y con eso iniciamos de nuevo el ciclo en esos familiares. Como ya adelanté un poco, los resultados de las pruebas genéticas van a tener implicancias, por un lado, a nivel familiar, ¿no es cierto? Porque yo puedo ir a detectar si hay algún otro familiar cercano, hermanos, hijos, padres, primos, tíos, que pudieran también presentar o haber heredado esta mutación en el caso de que estamos estudiando mutaciones heredadas. Y en ellos vamos a volver a implementar estos planes de salud individualizados para poder muchas veces o mitigar el riesgo o actuar en función de una vigilancia médica aumentada y detectar precoz o oportunamente un cáncer si es que este se llegase a desarrollar. En cuanto a la implicancia a nivel personal, dependiendo del cáncer, nosotros nos apoyamos mucho en las guías clínicas internacionales para saber cuáles son las mejores recomendaciones que pudieran nosotros hacer al resto del equipo multidisciplinario que aborda un cáncer y en particular a los médicos tratantes, ya sean estos los cirujanos o oncólogos médicos, que pudieran incorporar en sus terapias o en sus manejos quirúrgicos en base a las mutaciones que pudiéramos haber encontrado o la falta de mutaciones si ese es el caso. Entonces nos basamos en las guías clínicas y realizamos recomendaciones tanto al paciente, sus familiares y su equipo tratante. Bueno, esto es fundamental. Y en Chile, lamentablemente, nosotros no tenemos una ley que se llama de ley de no discriminación por información genética, como existen en otros lugares del mundo. Lo que único que nos protege es la ley que indica que nuestra información genética es privada, es información sensible y que no debiese ser compartida. Pero en la práctica sabemos que a veces esa información termina siendo compartida en el contexto de seguros de salud y SAPRE y no tenemos una contraparte de ley que nos pudiera proteger de esta no discriminación, ya sea a nivel de cobertura de salud, de trabajo o cualquier otro tipo de discriminación que uno pudiera ocurrirse y que están generalmente protegidas por el contexto de estas leyes en otros países. Por ende, nosotros operamos muchas veces con una confidencialidad con el paciente en donde los resultados y las acciones que nosotros hacemos no siempre quedan en unos registros de fácil acceso para, como en ficha clínica o elementos así, sino que hemos trabajado con los distintos comités de ética para que las variantes en específico y los elementos que puedan ser más sensibles se manejan en una vía un poco paralela, de tal manera a proteger precisamente la confidencialidad y privacidad de esos datos con nuestros pacientes, que es nuestra principal preocupación. Así lo han entendido la mayoría, sino todos los comités de ética
que trabajan a lo largo del país para poder tener una vía de protección, un mecanismo de protección adicional con nuestros pacientes. Bueno, precisamente otros países lo han solucionado a través de estas leyes, en donde no solo se trata de bloquear el acceso a esa información, entendiendo que hay veces que se logra vulnerar esta barrera, o más bien hay un acceso a esa información pese a ser constituyente de información privada y sensible, pero los distintos organismos que podrían eventualmente ejercer dicha discriminación pueden acceder a las fichas. Entonces, en ese sentido, tratamos de anticiparnos y hacer más difícil que esa información sea conocida en esos canales. Para poder acceder, lidiar, ¿no es cierto?, con el desenlace de que esa información pudiera ser conocida, nosotros protegemos que el paciente también tenga las herramientas de educación para poder lidiar con el problema o eventualmente que pudiera generarse un problema con estas distintas instancias. En Chile, en general, el conocimiento de la información genética es bastante limitado y por ende hay pocos casos o escenarios en donde, salvo con notadas excepciones, en donde se ha producido un elemento de discriminación o de algún tipo de problema que nace de la evaluación genética producto de la salud para poder acceder a algún tipo de beneficio, derecho o deber en el país. No existen, recién están surgiendo elementos de ancestría que en otros países generan alteraciones del tipo de discriminación. En Chile todavía no está tan claro cuáles son todos los marcadores genéticos de determinadas ancestrías, por ende tampoco hay grandes problemas por ese lado. Pero sin duda que en salud es donde más pudiera generarse un tema de discriminación, sobre todo por el acceso a cobertura o las famosas preexistencias. Y esto lo tratamos de manejar de manera que esto no se convierta en un problema. Y por otro lado, hacer valer a través de la educación al paciente de que sus distintas instituciones no están en el derecho de poder discriminar o considerar una preexistencia estas mutaciones, dado que no están incluidas dentro de los aspectos que ellos pueden cubrir y no constituyen por ende una preexistencia conocida o reconocida más bien por nuestro sistema de salud por el momento. Así que en verdad nosotros nos escudamos en estos aspectos y solo se informan aquellas situaciones en donde, por el contrario, nosotros requerimos la autorización por el sistema de salud para financiar las iniciativas de prevención o de manejo que consideramos que son fundamentales de ejercer, dado que existe la evidencia o se determinó y se identificó alguna variante que pudiera generar una enfermedad un poco más grave. Y estas son un poco las herramientas con las que tenemos, y si esto escala, nosotros siempre nos apoyamos en los comités de ética de las distintas instituciones donde nosotros ejercemos.